Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Y bueno, lo que Antonio Gore nos comenta en esta ocasión es lo siguiente. Dolby Digital, el crossover del bajo es 120 Hz estándar o se puede poner en 80 Hz. Creo que esta pregunta es muy importante y jamás la había respondido. En los videos que he hecho sobre subwoofers les he platicado que tenemos el crossover para que los sonidos graves de las bocinas se vayan directamente al subwoofer, y esto es importante porque tradicionalmente los subwoofers que utilizamos en los cines en casa son subwoofers activos, y esto significa que cuenta con su propio amplificador, y esto se traduce en que los amplificadores del receptor de cine en casa o los amplificadores externos para el resto de las bocinas no van a tener que enfocarse en crear las frecuencias graves, en reproducir las frecuencias graves. Las frecuencias graves son las frecuencias que más energía ocupan en un sistema de cine en casa. Y en un sistema de cine en casa ya les he platicado que queremos llegar a volumen de referencia sin distorsión. Y pues obviamente si los amplificadores o el receptor tiene que reproducir esas frecuencias ultra graves, pues le va a quitar energía que podría ser utilizada de mejor manera para que el resto de las bocinas lleguen a ese volumen que, si recuerdan, el volumen de referencia es 105 decibeles pico y 85 decibeles promedio. Nuevamente vuelvo a hacer el disclaimer que hago siempre que hablo de volumen de referencia. No significa que tienen que escuchar las películas a ese volumen. Es un volumen demasiado alto. Sin embargo, es a ese volumen al que se mezclan las películas y al mismo tiempo el volumen al que están los cines que están bien calibrados. Si tú quisieras escuchar las mezclas de sonido tal cual como fueron creadas, la manera correcta es escuchar a volumen de referencia, pero nuevamente no lo recomiendo. Es un volumen demasiado alto. Yo recomiendo para una sala de cine en casa, hogareña, una salita de proyección, yo recomendaría 10 decibeles abajo, o sea 95 decibeles pico y 75 decibeles promedio. Pero bueno, esa es una recomendación que yo les hago y que siempre menciono cuando hablo de volumen de referencia, porque es importante que cuiden sus oídos. Ahora, pasando ya a la parte de la pregunta en específico, pues lo que nos ha faltado abordar, a pesar de que lo he mencionado, es estos 120 Hz que le llaman de LFE. LFE significa Low Frequency Effects o efectos de baja frecuencia. Recuerden, una cosa es el crossover y otra cosa es el LFE. El crossover es el punto en el que las bocinas van a transicionar sus sonidos graves hacia el subwoofer, que es lo que les platiqué hace algunos momentos, sus beneficios. Pero por otro lado, las pistas de Dolby Digital tienen un canal específicamente para las frecuencias graves. No todo tiene que ver con las bocinas pasando al subwoofer, sino que el subwoofer, además de esto, también tiene su propio canal de graves. La gestión de graves en los sistemas de cine y los sistemas de cine en casa se creó para precisamente lo que les platicé hace algunos momentos, quitarle carga a los amplificadores principales y dejar que los subwoofers se encarguen, porque ellos están diseñados para reproducir esas frecuencias graves de mejor manera. Pero por otro lado tenemos este canal específicamente de LFE, y si ustedes ven cualquier caja de películas, tal vez de DVD, va a decir 5.1 o 6.1. Ese punto 1 es justamente el canal de LFE. Eso significa que una pista en Dolby Digital de DVD no tiene 5 canales, sino que tiene 6. Solamente que este sexto lo ponemos como punto 1 porque reproduce solamente una fracción
de todo el rango de frecuencias. Y pues por eso no es un canal entero, solamente es una fracción de canal. Pero pues realmente tenemos 6 canales discretos en una pista de Dolby Digital. Ese LFI es un ajuste por separado de la gestión de graves que tenemos en nuestros receptores. Normalmente ustedes han escuchado y yo se los he dicho que el punto de corte del crossover a 80 Hz es un buen punto de inicio para comenzar a probar si los sonidos pasan de manera sutil hacia el subwoofer y si no está habiendo huecos en la frecuencia. Pero este punto de crossover o este punto de corte es el punto donde se va a pasar de los sonidos agudos hacia los sonidos graves para el subwoofer. Pero en el LFI tenemos un ajuste que puede llegar a confundirse y solamente dice LFI. Ese ajuste siempre, absolutamente tiene que estar a 120 Hz, al menos que sea una situación demasiado extraordinaria. ¿Qué quiere decir ese ajuste de 120 Hz en LFI? Este te está diciendo qué punto es hasta el cual va a reproducir el subwoofer en cuestión de su canal discreto. Ese punto 1 de las mezclas, hasta qué punto va a reproducir. 120 Hz es el estándar de la industria. Normalmente te lo va a permitir poner a 80, 100, 120, hasta 240 Hz. La realidad es que no hay razón alguna para ponerlo hasta 240 Hz porque pues se supone que ningún ingeniero de audio que esté bien preparado pondría algún tipo de material en el LFI o en el canal de baja frecuencia por arriba de los 120 Hz. La especificación de Dolby dice que tiene que ser como máximo 120 Hz. Pero ahora, ¿qué pasa si tú lo pones por arriba? No debería de pasar absolutamente nada, pero tal vez haya algún ingeniero de sonido que no sea muy bueno mezclando o apenas está comenzando y de pronto dijo, voy a poner la basura que no estoy utilizando por arriba de los 120 Hz. Se supone que nadie tiene que tener configurado el LFI arriba de 120 Hz. Entonces voy a dejar unas cuantas basuritas de altas frecuencias en ese canal porque pues no se van a reproducir. Y así yo me puedo ahorrar un poquito de tiempo en estar eliminando las partes agudas que van a ir al LFI y pues simplemente no se van a reproducir. Entonces podría pasar eso, que una mala mezcla de sonido sí tenga contenido ahí que no deberías de estar escuchando. Eso es lo peor que podría suceder. Lo otro que podrías llegar a hacer incorrectamente es poner ese canal de LFI por abajo. Como siempre escuchas que el crossover tiene que estar a 80 Hz, dices, pues el LFI también debe de estar en 80 Hz. Pero pues no es el caso. Si tú pones el LFI a 80 Hz, lo que va a suceder es que te puedes llegar a perder efectos de baja frecuencia que el ingeniero de sonido puso en ese canal a propósito. El LFI ya les he dado algunos ejemplos, es como por ejemplo en Jurassic Park las pisadas del dinosaurio. Las pisadas del dinosaurio no están en las bocinas principales, o sea, si tú tienes tu crossover bien configurado pero el LFI totalmente en una frecuencia sumamente baja, no se va a escuchar absolutamente nada de las pisadas, no las vas a sentir. ¿Por qué? Porque el LFI es donde están esas pisadas del dinosaurio en esa película en específico. El ingeniero de sonido dijo, sí, puede ser que haya algunos sonidos graves en las bocinas y que seguramente se van a ir al subwoofer, pero yo como el ingeniero que está mezclando esta película, quiero asegurarme que las pisadas del dinosaurio se vayan a escuchar en el subwoofer. Entonces esas pisadas las voy a mandar a esos 20-25 Hz y entonces es un efecto discreto. Entonces recuerden, siempre que vean ese punto 1 se refiere a un canal discreto del subwoofer, un canal independiente de los crossovers. El crossover solamente es para auxiliar a los amplificadores y que el subwoofer reproduzca las frecuencias graves de todos los canales. Pero el LFI es su propio canal independiente del resto de las bocinas. Entonces recuerden, el canal del LFI siempre tiene que estar a 120 Hz.
no debería depender del tamaño de tu habitación, no debería de depender de las cancelaciones que tengas en la habitación. Siempre el LFI debería de estar a 120 Hz. Y bueno, pues espero con esto haya quedado mucho más clara la diferencia entre el grave de las bocinas, el grave gestionado de las bocinas y el canal del LFI. Son cosas totalmente diferentes. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como DavidArce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.